Hola a todos, buenos días. En los siguientes 40 minutos o así os voy a contar un poco una trayectoria de lo que ha sido mi vida académica como profesor en Berkeley, y de lo que salió de ahí un poco lo que es la transferencia de lo que estuvimos investigando en mi laboratorio y en el de colegas en colaboración, y cómo de ahí salieron, pues, digamos, dos ventures, ¿no? Una startup que fundé, y la otra simplemente cómo trabajo de laboratorio impactó en el mundo real, ¿no? O sea, que es de lo que queremos hablar aquí. Cómo se sale del ciclo en el que uno está metido publicando, o sea, en lo que es la misión académica, y el cambio un poco más radical, o cómo en un momento dado eso se congela, esa investigación, esa innovación, y toma un camino que es muy distinto, ¿no? O sea, en el que las metas o las prioridades y los objetivos son muy distintos al puro académico. Muy brevemente, yo soy valenciano, me formé en ingeniería electrónica en Valencia, me fui al Reino Unido a hacer un máster en IA en el 97, decidí quedarme a hacer la tesis, y durante ese periodo, digamos que tuve como un flechazo con el cerebro, y en un curso como este, pero no de la Complutense, sino del Instituto Cajal, al que me apunté, de neurociencias, ahí que me fui, y era literalmente el único ingeniero en un curso de 40 o 45 estudiantes que eran todos biólogos o médicos, pero a mí me atraía muchísimo al final lo que es preguntas de naturaleza humana, ¿no? O sea, me había ido a estudiar inteligencia artificial motivado, pues, en aquella época, pues, por lo que leía en revistas, ves en películas, de hacerte la pregunta de si se puede de alguna forma transferir la inteligencia humana, o mejor dicho, lo que es la consciencia humana a una computadora, ¿no? A un estado in silico. Y mientras me hacía ese tipo de preguntas, me di cuenta que realmente lo que quería estudiar era el organismo original, ¿no? La inteligencia natural, o por lo menos el cerebro humano. A la misma vez empezó un campo que es el que se conoce ahora como el BCI o BMI, Brain Machine Interface, o interfase cerebro-máquina, que fue un poco como una explosión en mi cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque es un campo muy rico intelectualmente, como veremos hoy un poco, o sea, el tipo de preguntas que uno se puede hacer con estas neurotecnologías y lo que podemos aprender del cerebro, y a la vez tiene un ámbito práctico enorme, ¿no? O sea, de aplicaciones clínicas y como mencionaré también, de productos de consumo, o sea, que impacten en la sociedad. Y ese es el campo este que se ve, o sea, resumido en este bucle, en el que veremos hoy también otras charlas, en el que las señales principales que se obtienen son no invasivas, como lo que es el EEG. Yo voy a hablar en esta charla de señales exclusivamente invasivas, excepto por la última, transparencia, y que es lo que se hace más en el ámbito científico, porque puedes obtener más resolución, más información, pero claro, a un coste invasivo, ¿no? O sea, de implantar electrodos en lo que es la corteza o en otras estructuras cerebrales. Pero todo tiene en común que estas señales entran, digamos, son input a un algoritmo de codificación, lo que hoy en día a eso se llamaría la IA, ¿vale? Pero es simplemente una transformación matemática de muchas dimensiones o muchas entradas a unas pocas, que es básicamente lo que hace la médula espinal, ¿no? O sea, muchas salidas del cerebro se propagan hacia la periferia y acaban impactando, por ejemplo, en el control motor del brazo, en 24 grupos de músculos entre el hombro y los dedos, ¿no? O sea, hablamos de cientos de miles de neuronas o millones de neuronas a 24. Esa transformación many to few es básicamente lo que hacen estos algoritmos. Y lo que genera en este caso son señales de control. Es como traducir de alguna forma estas señales de las neuronas y poder generar comandos de control, ya sean muy sofisticados como el control de un brazo robótico, o más simples como un cursor en la pantalla, o mover una silla de ruedas, etc. ¿Vale? Eso es un poco la idea, y hay una parte muy importante que es el feedback, que es cómo se cierra este bucle, que es lo que le permite al cerebro aprender al observar el error. O sea, si el cerebro del paciente o del sujeto está intentando mover el brazo en una dirección y el brazo robótico se mueve en otra, ¿vale? Ese vector de error es lo que el cerebro está observando, y en el siguiente ensayo va a intentar, mediante el cambio de disparo de esas neuronas, hacerlo mejor y aprender. Ese es el proceso de aprendizaje, que es una pregunta que a mí me interesó muchísimo desde
los estudios que hice durante mi postdoc con Miguel Nicolelis, esto es a principio del siglo XXI, y es uno de los primeros estudios en los que aquí veis macacos implantados en distintas áreas de la corteza. En este caso, está jugando un juego muy simple que es hacer que ese cursor pequeñito atraviese y se quede un poco dentro de la diana para obtener un zumo de frutas, pero lo está haciendo sin ningún movimiento del cuerpo. O sea, al principio el mono aprende la tarea con un joystick, luego se quita el joystick, una vez se ha generado un modelo matemático de eso, y se pone al modo a trabajar en modo mental, o sea, está haciéndolo con el pensamiento, ¿no? Y está aprendiendo y cada vez, digamos, haciéndolo mejor. Aquí se introduce un robot simplemente para añadir más dificultad, o sea, y añadir inercias y un poco hacerlo más difícil de controlar. Y en este es una tarea de alcance y agarre, lo mismo, pensar con el cerebro que estás llegando a una diana y que estás apretando con una fuerza determinada, que es lo que te marcan los círculos estos concéntricos que salen en cada diana. Esto es, ahora se ve muy crudo, en aquel momento era un poco llamativo, ¿no? El pensar, ostras, con una transformación lineal, un algoritmo muy simple y con unas cientos de canales o de neuronas podemos hacer que en ausencia de movimiento físico, ¿vale? El cerebro puede aprender a controlar otros dispositivos, ¿no? Que no son parte del mapa, digamos, del cuerpo humano. Entonces, voy a resumir, digamos, en dos categorías de problemas o desafíos el campo este, digamos, de la interfaz de cerebro-máquina, con la pregunta de qué es lo que hace falta para que esto llegue a un nivel en el que pues, tu médico te pueda recetar, te pueda recomendar pues, que te implantes para, pues, en el caso de alguien que haya tenido un ictus o que haya tenido un accidente y tenga una lesión de médula, etcétera, que digan, estas son tus opciones, ¿no? Pues señales, o sea, implantes invasivos, soluciones no invasivas, tienes todo en la mesa y te lo eliges. En el caso de lo que son tecnologías invasivas, aunque esta transferencia tiene ya como sus 10 años o más, básicamente el mensaje es el mismo, y es que las tecnologías que están aprobadas por el FDA ahora mismo son, que es este por ejemplo el más típico, el Utah Ray, son muy rígidas, muy invasivas, no son en absoluto wireless y free floating, que es lo que uno querría. Se está llegando ahí, hay algunas soluciones, pero siguen siendo soluciones muy arcanas, pero claro, que han sido testeadas durante muchos años, que es lo que un poco el FDA quiere, ¿no? Antes de poner algo en el cerebro humano. Entonces, en la categoría de lo que buscamos, pues es básicamente que estos electrodos que ahora mismo no duran más de unos pocos años, porque si tienes suerte, o sea, de pocos meses a pocos años, hasta que los electrodos ya no pueden registrar más actividad neuronal, lo que se quiere es extender la vida de esos electrodos, por supuesto aumentar el número de canales, la densidad, y ahí hay problemas muy serios de tamaño y energía que conlleva, ¿no? Cuanto más queremos poner, y calentamiento, etc. Son problemas muy interesantes a nivel de circuitos y lo que es el ámbito de ingeniería electrónica, etc. Pero también hay problemas muy focalizados en lo que es el biophysical interface, ¿no? O sea, en lo que es ya la parte biofísica. En este caso vemos lo que es la glía formada alrededor de un electrodo unos meses después de haber sido implantado. Aquí se ve muy claro el agujero, digamos, donde estaba el electrodo y cómo el cerebro se protege, y esta es la razón por la cual la señal se degrada con el tiempo, ¿no? O sea, en la comunidad científica todavía hay debate de realmente cuál es la razón de eso. Ciencia de materiales, que no usamos los materiales correctos, que es parte del problema seguro, pero también si es el tamaño, cuanto más pequeño fuera y más flexible, más invisible para el cerebro quizás. En fin, entonces todo esto motivó con mis colegas en Berkeley, en concreto con Michel Maharvitz, y yo estuvimos hablando mucho buscando un problema muy difícil. Esa es la realidad. O sea, ¿de dónde emerge la idea de lo que os voy a contar ahora? Pues simplemente de pensar qué sería una solución casi imposible a este problema y que se convierte en un problema muy interesante para una década que nos permita atraer a los mejores estudiantes, ¿no? De doctorado, por ejemplo, y postdocs, para que vengan a nuestros laboratorios, porque uno va y busca un problema interesante, no que le den algo aburrido, ¿no? Entonces decimos, bueno, esto se podría hacer, y esto que se podría hacer era la idea de poder tener como partículas, o si no partículas, dispositivos muy pequeños como solución a este problema que he dicho de implantes rígidos y con cable, pues que fueran como unos implantes muy pequeñitos que estuvieran
insertados en la corteza, por ejemplo, y que no necesitaran batería o cables ni nada, y a los cuales se les pudiera interrogar de una forma también menos invasiva y obtener información de lo que estuvieran sensando, ¿no? Como unas partículas, digamos. Y eso es el concepto un poco de lo que emergió como lo que llamamos allí Neural Dust, por el tema de analogía con partículas, y pensado un poco para solucionar el problema exclusivamente del BMI invasivo, ¿no? Os voy a resumir solo eso en esa transparencia. ¿Cuál es como dicen allí en América, el secret sauce, ¿no? ¿Cuál era el elemento determinante o transformativo de esa tecnología respecto a otras que hubiera, ¿no? Y era simplemente la idea de usar ultrasonidos como medio para energizar el implante y para obtener información en la onda reflejada. De una forma muy resumida, el problema de utilizar energía electromagnética en el cuerpo humano es que se atenúa muchísimo. Somos una bolsa de agua salada y unos cuantos huesos, y como bien sabéis, si se te cae el teléfono a la piscina no te funciona, ¿no? O sea, no hay recepción buena porque se atenúa toda la energía, o sea, el agua te chupa toda esa energía. Entonces, si uno quiere tener un implante como un marcapasos o algo, como sabéis, son latas de titanio muy grandes y con antenas muy grandes. O sea, uno tiene que inyectar mucha energía dentro del cuerpo humano para que llegue suficiente, ¿no? Entonces, sin embargo, si uno utiliza ultrasonidos por el agua va como un campeón. O sea, el ejemplo pues, lo tenéis en radar, por ejemplo, ¿no? Que es como los submarinos se comunican, etc., ¿no? O sea, uno envía un pulso y ese pulso acústico viene reflejado después. Y utilizando un piezo-cristal pequeñito con una frecuencia de resonancia, que es el ultrasonido que enviamos, pues básicamente este cristalito se convierte como en una fuente de alimentación que resuena cuando le llega el impulso, esa onda mecánica se transduce a corriente eléctrica, y ahí uno puede tener conectado un circuito muy simple o más complejo, que es, digamos, lo que en este caso estaríamos sensando actividad de lo que hubiera cerca de neuronas, pero también puede tener ahí un sensor de pH, si lo ponemos en un órgano, por ejemplo, como hablaré ahora en un momento, o cualquier otra cosa, o incluso un estimulador eléctrico, ¿vale? Es decir, si envías suficiente energía con ultrasonido, pues puedes energizar un circuito integrado que acabe siendo un estimulador eléctrico para neuronas o para un nervio, etc. Y luego, la otra parte que es muy interesante es que en la onda reflejada, en el backscatter, se puede codificar información. Entonces, básicamente, power and communication with ultrasound, ¿no? O sea, envías de fuera con tu teléfono de forma no invasiva pulsos y obtienes información de lo que dentro se está sensando o se está actuando. Esa es un poco la idea en general y que acabó siendo en una startup que fundamos Michelle y yo, que es IOTA Biosciences, y algo importante, o sea, repito, que es en todo este proceso de transferencia, ¿no? Todo esto era puramente motivado académicamente para tener un problema en el que, como habéis visto, hay desafíos de ciencia de materiales, de circuitos integrados, de neurociencia de sistemas experimental, 1000 cosas, ¿vale? Y a la vez estaba saliendo el campo de lo que se conoce como Bioelectronic Medicine, que tuvo mucho auge en esos años en Estados Unidos, y las agentes federales empezaron a poner mucho dinero para financiar en ese campo. Bioelectronic Medicine es básicamente la idea más moderna, digamos ahora, en neurociencia, de que el cerebro realmente es el brain body axis, ¿no? O sea, no es el cerebro solo, sino que es el cerebro conectado a un cuerpo, y hay todas estas autopistas de información del sistema nervioso central y periférico, en concreto por el nervio vago, que inerva todos los órganos del cuerpo, etc., ¿no? Y entonces la posibilidad de curar enfermedades no vía método tradicional de farmacológico, sino de intervenciones con dispositivos, o sea, con devices, por ejemplo, pues estimulando nervios específicos. De un ejemplo muy simple, que es de hecho el que hicimos nosotros cuando lanzamos la compañía, y es el bazo, que está por aquí atrás, recibe información, o sea, que viene del nervio vago, pero que al final el último trámite es el nervio esplénico, ¿vale? Y es como el cerebro regula, por ejemplo, la inflamación. Es un sistema de control muy interesante y un ejemplo de interacción entre el sistema nervioso y el sistema inmune. Entonces, el bazo, que es un depósito de células inmunes muy grande, cuando uno tiene inflamación, al llegar a acciones potenciales en el nervio esplénico del bazo, digamos que suelta al bazo en circulación citoquinas antiinflamatorias para bajar la inflamación. Eso está muy bien documentado. Cuando hay enfermedad
autoinmune, pues ese circuito no funciona tan bien. Pero si estimulamos en el nervio esplénico, podemos, digamos, regular el soltar en circulación esas citoquinas, ¿no? Entonces, eso en modelos animales estaba muy bien estudiado, pero es un ejemplo de vale, cómo pones un implante pequeñito, 15 centímetros dentro del torso, y que no requiera baterías y cables que salgan. Pues era como un target muy claro, por ejemplo, de dónde poner una tecnología que la podías hacer del tamaño de un grano de arroz. O sea, aparcar un implante muy pequeñito en el nervio esplénico y obtener información, ¿vale? O sea, pero esto da la idea de que, además del cerebro, se abría toda esta oportunidad de un poco de interfase con el cuerpo humano utilizando estas nanotecnologías, ¿vale? Y esto fue lo que realmente se convirtió el target, o sea, las aplicaciones de esta startup. No en la idea original de hacer implantes para el cerebro, que por cierto puede estar fenomenal, pero puede ser una idea terrible también. Aquí tenemos un neurocirujano en la sala y yo me acuerdo hablando con varios de ellos al principio, hablando de las aplicaciones de esta tecnología, te dicen muy bien, tener implantes en el cerebro pequeñitos que a lo mejor son menos invasivos y crean menos trauma comparado con el de Deep Brain Stimulation, el DBS para Parkinson, por ejemplo, que es muy grueso, por un ejemplo. Entonces está fantástico, pero si hay un problema de infección, por ejemplo, con el electrodo este digamos, tan básico o tan poco evolucionado, pues tiras de él, lo sacas y se acaba el problema. Pero ¿cómo sacas estas partículas del cerebro si hay un problema, ¿no? O sea, es un ejemplo de una idea que puede ser muy interesante, muy casi ciencia ficción, pero que luego a lo mejor no tiene una salida práctica muy definida para un ambiente clínico definido. No digo que no la tenga, pero la pregunta está ahí, que no es tan directo, ¿no? Y sin embargo, hay aplicaciones muy claras en el resto del cuerpo humano que no tienes ese tipo de problema, ¿no? Bueno, entonces esto es el ejemplo 1 de lo que iba a hablar, ¿no? O sea, un ejemplo de dónde viene la idea a un ejemplo para luego llevarlo y transferirlo a la empresa, desde lo que es el laboratorio académico y en concreto de un poco lo que es la parte de deep tech, ¿no? O sea, de conocimiento profundo del problema. El otro desafío, otra categoría de desafíos, hace la pregunta siguiente: suponiendo que este esté solucionado y que tengamos una tecnología perfecta, fácil de usar, que dure mucho, que sea segura, etcétera, ¿para qué? ¿Vale la pena? O sea, ¿qué es lo que conseguimos con el control de esa tecnología? Probablemente estos vídeos los hayáis visto ya, pero ilustran básicamente... Perdonad por el ruido. Espera, es que... bueno, lo voy a poner... aquí veis dos casos de pacientes intentando controlar brazos robóticos con el pensamiento para distintos tipos de tareas, ¿no? O sea, y aquí veis dos cosas: el potencial de la tecnología y a la vez lo lejos que se está de hacer algo tan natural como hacemos nosotros con nuestros brazos cuando vamos a agarrar un objeto, ¿no? Que lo damos por hecho. Entonces, eso es, para que nos entendamos, el challenge, ¿no? El problema resumido, ¿no? Es decir, ¿cuál es el nivel de control que podemos, qué es lo que hace falta para llegar a ese tipo de control natural? Y esa es la pregunta que nos hicimos en mi laboratorio durante casi 20 años, ¿no? O sea, un poco querer entender cómo el cerebro humano y el del primate aprenden tareas motoras, pero también cómo aprenden tareas nuevas. Y cuando digo nuevas, me refiero no solo a tareas motoras que nunca han aprendido antes, como si uno aprende a jugar al tenis sin saber jugar antes, es el primer día que aprende, sino también a nuevas en el sentido de que son con dispositivos que no son parte del cuerpo de uno mismo. O sea, un poco un aprendizaje abstracto, ¿no? O sea, que tú puedes seleccionar unas neuronas del cerebro, definirlas como output neurons, como esta es la salida, digamos, del cerebro a lo que es el dispositivo, ¿no? O sea, lo que sería, en el caso natural, las que bajan a los miembros, pues tú ahora, el experimentador, define esa nueva salida para el control del robot. Y nos hacemos la pregunta de si el cerebro va a ser capaz de aprender a controlar esas neuronas que tú has definido, que es de entrada ya un tema bastante profundo, ¿no? Es decir, que las encuentre, por decirlo de alguna forma, y que pueda hacer, que pueda adaptarlas para aprender a controlar el dispositivo. Y esa es esa pregunta, y cuál es el proceso, y qué áreas están involucradas, y cómo de generalizable es ese mecanismo, etcétera, es a lo que me he dedicado, digamos, hasta que me salí a pedir la excedencia para montar la compañía, ¿no? Y esto es un poco, resume el concepto del resultado más saliente de esto que os voy a contar muy rápido ahora, ¿no? Que es
el concepto de memoria motora protésica, o sea, no una memoria motora de cuando uno aprende con el cuerpo natural a hacer por ejemplo, a conducir o a practicar un deporte o a tocar el piano, sino a controlar algo que no es parte del cuerpo de uno mismo, ¿no? Y si hay posibilidad de ver ese engram, ese mapa en la memoria, esas propiedades en el disparo de esas neuronas que se sugieren que ese cerebro ha aprendido algo y lo puede recuperar cuando quiera. Recuperar me refiero a lo que ponemos aquí de plug and play, ¿no? Que cuando el mono ha aprendido a hacer el jueguecito ese que estaba haciendo en la pantalla, que igual le cuesta unos días, cuando llega ya a nivel ya de maestría, de que lo hace todo fenomenal, la pregunta es, al día siguiente, ¿va a poder hacer desde el primer ensayo? ¿Se va a acordar o va a tener que reaprender cada día un poco, ¿no? Cuando uno se sube a su coche, conduce, coge el móvil o hace lo que sea, o se pone a hablar con el de al lado, no está pensando en lo que está haciendo, ¿vale? A eso me refiero, ese aprendizaje, ya esa memoria motora de cómo conducir o utilizar ese dispositivo, podemos ver algo análogo en el caso de un protésico, ¿no? Esto lo hicimos en monos, ratas y ratones. La tarea típica, por decirlo de alguna forma, el benchmark, lo veis aquí. Esto es el mono con el pensamiento controlando ese cursor para hacer una tarea muy simple, que es ir al centro, ir a una de las 8 targets que le pueden salir y aguantar 300 milisegundos ahí para que le dé un use reward, ¿no? Y eso es una vez aprendido a hacerlo ya. Aquí lo está haciendo literalmente mirando la pantalla sin movimientos de brazos, o sea, no consiste en buscar una forma de cómo hacerlo con el cuerpo, porque además se dan cuenta que no funciona, sino de concentrarse y hacerlo a base de feedback visual y el refuerzo que le entra por cada vez que hace un ensayo correcto. Al principio el control de esto es casi random cuando empiezan, porque no saben controlarlo, y eso luego si queréis os lo enseño en un vídeo de cómo es en el día 1, el minuto 1, y esto es cuando ya lo sabe hacer, y cada día lo enchufas y lo puede hacer. Pues con este paradigma, esto nos permite observar el aprendizaje en esas neuronas y en otras áreas que están involucradas, o sea, perseguir un poco el circuito canónico que permite este aprendizaje, ¿vale? El cerebro del mono. El resultado este que os he contado de la memoria motora es lo que voy a mostrar aquí, es la única slide en la que voy a ir en detalle lo que estáis viendo. Todo lo demás os voy a resumir resultados porque tenemos una mañana muy apretada y tampoco es el tema de la sesión de hoy, que es más hacia emprendimiento, ¿vale? Pero es importante que entendáis esto porque de aquí salió otra idea muy fundamental, ¿vale? La pregunta que nos hicimos es, si podemos mantener las mismas neuronas estables durante la longitud del experimento, digamos 20 días, que es lo que veis aquí, día 1 y las, no sé, aquí creo que 15 o 20 neuronas, ¿vale? Y eso depende de lo buena que sea tu técnica de registros, no entraremos en eso ahora, ¿vale? No es un tema muy práctico, pero para el laboratorio se puede hacer perfectamente. Práctico me refiero a que no es una idea a lo mejor que uno piense que para humanos implantados van a tener todos esta estabilidad de registros. Por eso hablamos del problema anterior con el Neural Dust, pero si uno tiene la suerte que tiene muy buenos registros en un sujeto determinado, puede hacer ese tipo de experimentos. Y es lo que hicimos. Dijimos, vamos a mantener unas neuronas y el decodificador igual. Que es básicamente decir, si uno permite que el circuito sea el mismo, todo el cerebro, las output neurons y lo que es la médula espinal artificial, sin cambiar nada de eso, puede el cerebro aprender y formar ese engram o ese mapa, ¿vale? Entonces, lo que observáis aquí son las 15 neuronas las que estamos registrando en el día 3, que es o sea, la curva negra es la curva de aprendizaje, ¿vale? Estos son días y esto es porcentaje de ensayos correctos. Desde el día 3 estamos por aquí, más o menos, ¿vale? O sea que el mono todavía no sabe hacer la tarea bien, más o menos por aquí. Entonces, si hacemos el mapa de esas neuronas, el mapa quiere decir la preferencia de disparo de cada neurona respecto a qué ángulo del plano de 360, digamos, en coordenadas polares sería en qué ángulo tiene de preferencia de disparo esas neuronas. Esto viene de muchos estudios neurocientíficos desde la época de Apóstolos, Georgiopoulos y otros que descubrieron una propiedad muy saliente en neuronas individuales, en la corteza motora, de cuando el mono movía el brazo en una dirección, hay neuronas que se disparaban muchísimo y otras que no hacían nada. Y en otra dirección, otras neuronas y tal. Entonces, como que había neuronas que tenían preferencia hacia lo que era la dirección de la mano donde se movía, ¿no? En el plano. Y registrando suficientes neuronas, puedes llegar a reconstruir 360 grados, ¿no? Eso no quiere decir, como visteis en la charla de Rafa, que el cerebro funciona así, con la doctrina de una neurona, pero simplemente que registrando en neuronas individuales se observan cosas así, que los puedes utilizar como proxies, pero que desde luego no estamos diciendo que es como está codificando el cerebro esa información. Lo hace con poblaciones de esas neuronas.
Lo que pasa es que al registrar neuronas individuales vemos eso. Pues en el modo BMI esto sería el directional tuning de esas neuronas en early learning, cuando el mono todavía no sabe hacer la tarea. Y veis que si las ordenas así, por color rojo quiere decir mucho disparo y azul poco, hay un patrón que es este, ¿vale? Que no quiere decir nada, quiere decir que si las pongo ordenadas así de una forma, pues veo este patrón. Si lo comparo con lo que es late learning, o sea, cuando el mono ya ha aprendido, a partir del día 10 más o menos, el mono hace 100% correcto. Esto es día 14 y día 18. ¿Qué observamos? Que hay un cambio significativo, ¿sabes? Un shift ahí en el mapa, o sea, que es lo que las neuronas han ido adaptando, digamos, o sea, esto demuestra el patrón o la solución al problema. Cuando las neuronas tienen esta preferencia de disparo, hacen la tarea perfecta. Y cada día mantienen eso, o sea, hacen el recall de ese patrón. El día 18 es el mismo. A esto nos referíamos con lo de plug and play. Esto es como el signature o el engram o el mapa neuronal que demuestra, digamos, a nivel no de comportamiento, sino neurológico, por decirlo de alguna forma, el disparo de estas neuronas, de cómo el cerebro ha aprendido esa tarea. Y que cada vez que la ejecuta, cada día, en vez de reaprender, que podría hacerlo alguna solución nueva, tira de esa memoria, ya se acuerda cómo lo aprendió y lo puede hacer. Eso es un poco la idea. Que no he mostrado aquí, pero sí en el paper, hicimos controles para demostrar que esto tiene los atributos o propiedades de las memorias naturales, memorias motoras naturales, que son readily recall, o sea, el plug and play, estables a lo largo del tiempo, ¿vale? Y resistente a interferencia. Eso os lo enseño en un momento, ¿vale? Sí. Pero a mí me parece que todos esos términos que dices que son así como muy interesantes, pero esto no es lo mismo que el cambio que hace el cerebro, en este caso el circuito motor, para crear un habit. Entonces, al principio hay mucha más actividad neuronal, sí. También más actividad no solo en M1, también en SMA y tal, y se va focusing en el mínimo. Habitual learning. O sea, sí, yo estoy simplificando muchísimo aquí, utilizando términos para explicar un poco de dónde viene luego la motivación a otra cosa que no tiene que ver nada. No es una charla, no tengo más slides de esto, o sea, no, ¿vale? Tengo lo suficiente que te va a dar un poco la respuesta, que es los circuitos que vienen, que son necesarios para el desarrollo de hábitos, los que estás hablando, que son los corticostriales, que es lo que hice con Rui, que viene ahora, ¿no? Pero repito, es solo para motivar y cómo acaba este postdoc que veréis ahora haciendo lo que acaba haciendo, ¿no? Y es un poco esto. Aquí viene ahora un poco más a lo que Pepe me está preguntando. Nos empezamos a hacer la pregunta de, bueno, vale, el mono puede aprender este tipo de tareas. ¿Dónde ocurre este aprendizaje? ¿Qué áreas están involucradas? ¿Son o no son necesarias, etcétera, ¿no? Entonces, estos son en el cerebro de la rata, lo que son los caminos o los circuitos córticos estriatales, que luego vuelven del tálamo a la corteza otra vez, que están muy bien estudiados. Se ha hablado mucho aquí en este curso por Parkinson y otras cosas de estos y tal. Entonces lo que nos preguntamos es muy simple: si utilizamos las neuronas de la corteza motora como output neurons y luego registramos a dónde proyectan estas neuronas en la corteza estriatal, vemos evidencia de que hay coherencia o interacciones entre estas dos áreas cuando el animal está aprendiendo la tarea. Y lo que se ve aquí en early y late learning es un ejemplo de coherencia que emerge, que lo que es interesante es que esta figura parece literalmente copiada de uno de los papers de Anne Graybill en MIT, describiendo tareas en mono de motor control naturales, o sea, aprendizaje natural, y haciendo preguntas también similares de cuáles son los circuitos para ese aprendizaje motor natural. Y en este caso, con esta tarea en la que la rata está buscando una solución abstracta a ese problema, por decirlo de alguna forma, también existe, ¿no? Entonces, no he mostrado aquí, hicimos manipulaciones con Rui Costa y Xinjin con ratones transgénicos, en el que quitábamos, digamos, lo que son la posibilidad de que hubiera plasticidad en esas neuronas estriatales, o sea, cortical striatal plasticity. O sea, además son neuronas o sea, mutantes que les faltan receptores NMDA en esas neuronas. Y lo que se ve es que los controles aprenden muy bien y los mutantes no podían aprender. Entonces, con esto concluíamos que estos circuitos están involucrados y son necesarios para ese tipo de tarea. Pero quizás la pregunta un poco más así, para nosotros, llamativa de esto, nos hacíamos era si esto era un circuito canónico para aprendizaje de lo que es action learning, ¿no? O sea, a través de todo el neocórtex. Si esto es un módulo como de bloques, digamos, para aprender todo tipo de tareas motoras, sensoriales, cognitivas.
Entonces, fuimos al caso extremo, es preguntar si estos animales, si estuvieran implantados en la corteza primaria visual, ¿vale? O sea, en V1, y utilizáramos esas neuronas para realizar la tarea como output neurons, si los animales serían capaces de aprender o no. No voy a entrar en... O sea, aquí está todo resumido, si queréis luego os cuento más de ese estudio, pero básicamente con optogenética teníamos los controles, que son los verdes, que aprenden la tarea bien, y los que tienen una opsina, que es JAWS, básicamente inhibe esas neuronas estriatales que reciben proyecciones de la corteza visual. Es como interrumpir ese circuito. Y los animales, mientras se le está inyectando luz en el 50% de los trials, el animal lo aprende. Cuando se deja de, digamos, de inhibir esas neuronas, pueden aprender también, ¿vale? Como los controles. Entonces, con esta batería, digamos, de estudios, lo que concluimos un poco fue que hay una flexibilidad enorme en el cerebro del mamífero, en todo lo que es las cortezas frontales hasta occipitales, y en unos circuitos canónicos de áreas que proyectan, digamos, a lo que son los ganglios basales, ¿no? O sea, como unos circuitos diseñados para la acción, por decirlo de alguna forma. Y ahí te metes ya en temas de si perception and action es lo mismo para el cerebro o no. Y es un tema de cómo evoluciona el cerebro para lo que tiene que hacer en el mundo. Unas áreas son motoras, otras áreas son visuales, sensoriales, pero al final hay como circuitos canónicos de aprendizaje. Entonces, con eso, que lo resumimos en un modelo computacional aquí, que no voy a entrar ahora por tiempo, nos hicimos la pregunta de... Voy a saltar porque no... Bueno, luego voy a volver a eso después, pero esto, para dejar esta historia un poco empaquetada ya. Ahora, en el ámbito práctico, es decir, esta flexibilidad que hemos visto de que tú defines el output, digamos, y el cerebro se busca la vida para aprender y poder ejecutar esa tarea de forma professional, o sea, a nivel, no sé cómo se dice en español, satisfactoria, ¿hasta dónde acaba? Lo puedes hacer ya fuera de lo que es el cerebro, downstream, lo que sería en la periferia. Entonces, en el caso extremo del final ya del output, ¿no? O sea, que sería 5 minutos, que serían en los músculos, ¿no? del actuador. Entonces, en este caso lo que preguntamos es si registramos vía EMG, es una técnica para el registro de actividad muscular, y con suficiente resolución para poder separar lo que son las motor units, que en las fibras musculares, digamos, al final se componen de muchas, las motoneuronas se componen al final de muchas fibras, ¿vale? De las cuales en los libros de texto de neurociencia veréis que hay un principio de reclutamiento de estas fibras, ¿vale? Estas motor units, que van en orden, o sea, que conforme uno necesita contraer el músculo más, generar más fuerza, se reclutan más, pero se reclutan siempre en un orden, la 1, la 2, la 3, la 4, y que es como un principio inviolable, ¿no? Entonces, era para nosotros un test perfecto de decir, bueno, vamos a ver si esto es realmente así o no. Entonces, si seleccionamos de forma arbitraria neuronas motoras para hacerlas ortogonales, una que sea control en X y otra en Y, y otra sea equivalente a parar, por ejemplo, o hacer el clic, como en un ratón, si en este caso en sujetos humanos, o sea, en participantes, si podrían aprender de la misma forma que vimos a través del neurofeedback, ¿no? O sea, con refuerzo y con el feedback del error. Y eso es, o sea, controlándolas independientemente. Y eso es lo que Emmanuel Formento, un postdoc en mi lab, hizo, y se resume en 8 sujetos que aprendieron a hacer la tarea en 2 dimensiones, como la que habéis visto en el mono, mostrando lo que era importante para nosotros, que se hacía un decoupling de estas motor units, ¿no? Que no existiese en principio ese constraint, ese requerimiento de que tiene que ser en ese orden específico el reclutamiento, sino que las puedes utilizar como motor outputs independientes, ¿no? En este caso ortogonales. Y la conexión con la industria de esto, o sea, con el ámbito práctico, es que en cuanto pusimos no el paper, sino antes del paper, el artículo en bioRxiv, sin publicar todavía en revista, al día nos contactaron de Meta, del Reality Labs, que tienen ahí un laboratorio enorme de gente mirando un poco lo que va a ser el ecosistema de dispositivos para interactuar con el metaverso, ¿no? Igual que están las gafas estas que ya hablamos también un poco ayer y todo, pues va a haber un tipo de dispositivos en sitios muy fáciles y poco invasivos, como un brazalete en la muñeca, a través del cual podemos detectar señales, entrenar al cerebro para controlarlas, y de hecho
Esto es lo que esta compañía, Control Labs, 2 años antes, entonces Facebook adquirió pensando digamos ya en este ámbito, ¿no? Es decir, y lo que es importante también, yo no tengo stake en esta compañía, pero soy muy fan de ella. ¿Por qué? Porque es otro ejemplo de Deep Tech, ¿vale? Antes de Control Labs había muchas compañías, Kinetics, muchas otras que tenían diademas y brazaletes para sensar actividad muscular, para hacer control de cosas, y todas se fueron, digamos, a la bancarrota, ¿no? No llegaron a ningún lado, porque el control no era suficientemente bueno. Estos señores, los fundadores de la compañía, eran 3 doctorandos en Columbia, en laboratorios de neurociencia propiamente dicha, estudiando el sistema motor, gente que tenía un entendimiento del sistema motor muy profundo. Y a mí me llamó la atención porque me invitaron a dar una charla por aquella época, antes de que ellos fundaran la compañía, cuando estaban acabando la tesis, ahí en Columbia, y di una charla 100% invasiva, como lo que os contaba era del mono, ¿no? Todo invasivo, todo invasivo. Y al acabar, me fui a comer con ellos, me dijeron, ¿tienes tiempo tal? Y fuimos a charlar y me empezaron a hacer preguntas sobre qué opinaba de no invasivo, los límites de tal. Y yo me acuerdo que me quedaba pensando, ¿y por qué me preguntan a mí de no invasivo? Si les acaba de dar una hora de charla diciendo que básicamente que se centren en que hay que ir dentro del cerebro, que fuera no hay información, hay muy poca, hay mucho ruido, cosas así, ¿no? O sea, yo era un proponente muy directo de la invasividad. Pero me daba cuenta que ellos tenían algo más, ¿sabes? Que me estaban haciendo preguntas, pero que tenían ya cosas pensadas. Y básicamente lo que estaban haciendo era un poco la pregunta que yo me estaba haciendo ahora que os contaba. Es decir, esto que movemos de todo invasivo, lo podemos extraer y en un ámbito muy práctico para productos de consumo, por ejemplo, totalmente no invasivo, utilizarlo y sacarle, digamos, partido. Entonces, ellos lo que hicieron, y no hicieron nadie más, hasta la fecha fue un poco un método que a raíz de la señal del output total del músculo, infiere la actividad anterior sin estar registrándola de esas motoneuronas. Y eso les permite un control, digamos, de grados de libertad enorme y de hacer cosas muy chulas simplemente con el pensamiento, casi sin tener que mover la mano de verdad, ¿no? Entonces, por eso Facebook los compró, por eso, pero pensando ya un poco en lo que van a ser los dispositivos que impacten, ¿no? en el mercado. Y cuando nos llamaron al día de publicar ese paper en BioArchive, querían hablar con nosotros, pero sobre todo con Emmanuel, para saber todos los detalles de lo que estamos haciendo, porque estaban haciendo lo mismo, o sea, pensando, podemos controlar señales, pero podemos también desde aquí explotar toda esta neuroplasticidad y este aprendizaje que he mostrado sin tener que implantar en el cerebro, ¿no? Y de hecho la historia es que Emmanuel acabó al mes trabajando para ellos, y yo ya no sé más de lo que hace, evidentemente, ¿no? O sea que, pero ahí está. Pero por eso, estos son los 2 ejemplos que quería poner un poco del laboratorio y de hacer un poco, o sea, preguntas muy básicas, muy fundacionales. Luego salen cosas como estas, ¿no? que son muy bonitas y que pueden acabar impactando en el mundo real. Y con eso voy a parar porque no quiero cargar digamos, la charla de más y dejar tiempo para preguntas y discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla, me pareció muy interesante. Pero lo que me ha llamado la atención es esto que cuentas, que parece que la plasticidad, o sea, la capacidad de aprendizaje es casi ilimitada. Yo pensaba que solo las neuronas motoras podían producir un efecto motor. Entonces, me llama la atención que las visuales también pueden hacerlo. Pero, yo, esto Pepe sabe mucho más que yo, pero el sistema, o sea, la cortada visual no tiene proyecciones, no recibe, que no está interactuando con el estriado, ¿no? ¿El qué? ¿Cómo? Sí. Espera, repite la pregunta. La ha pillado la pregunta, la voy a repetir un poco, ¿vale? Sí. No, porque es una categoría de pregunta muy importante, ¿no? Sí, la pregunta de que le sorprende que, o sea, me pregunta si esta plasticidad es general en todos lados, le sorprende que en la corteza visual, digamos, existiera esa capacidad para hacer eso. Y bueno, y al final es que no te han dejado acabar la pregunta, pero dime. No, que el estriado, que es el sistema que permite hacer el aprendizaje motor, no tiene una relación directa con la corteza visual, solamente con la corteza frontal.
No, pero recibe predicciones. No, de la corteza visual también, que era fundamental para este experimento, y está en el mapa, en el atlas del Allen Institute y los papers. Para nosotros, antes de hacer el experimento miramos eso en detalle, porque si no había proyección directa no valía, o sea, el experimento no tenía sentido, ¿vale? Pero a lo que dices tú, una cosa, no estoy proponiendo que da igual dónde vayas al cerebro y la capacidad de aprendizaje y control es igual, no. Las áreas prefrontales están diseñadas para acción y van a ser siempre mucho mejor para un aprendizaje de algo incluso más sofisticado, lo que sea. Esto era más un poco el proof of concept de que hay algo canónico de aprendizaje que requiere los mismos circuitos en el aprendizaje de tareas nuevas y que antes de que algo se convierta en sensorial o motor, hay algo genérico de cómo esas neuronas pueden aprender algo nuevo. Y eso lo puedes secuestrar, digamos, y utilizar ese principio, ese concepto para hacer estas cosas, que pueden tener ámbito práctico. O incluso, en neurociencia, hacer preguntas sobre el aprendizaje natural o no y utilizarlo como un paradigma experimental. Eso es otra idea. Pero el ámbito práctico, decir, oye, ¿y con esto qué podríamos hacer ahora? Que, si me dejáis muy rápido, como contestación a esta pregunta, una cosa que me he saltado, pero que es crucial en el mono, es esto, la pregunta de ¿para qué queremos esta neuroplasticidad que os estoy contando, ¿no? ¿Y qué pasa si el algoritmo lo detecta todo y ya está, y no necesitas nada más? Pues hay un experimento que hicimos muy bruto, que era, imaginaos el que ya os he contado del mono que aprende y forma esa memoria motora, y después de haberla formado, le haces que la tarea, mientras la está haciendo, además tenga que hacer una tarea motora natural, que es apretar un botón, un sensor de fuerza, ¿no? Eso genera una disrupción brutal en la corteza motora. O sea, buscábamos cuál es la tarea más simple y a la vez que haga una disrupción más grande para ver si eso va a causar una baja, o sea, un deterioramiento del control o no. O sea, si hay de verdad una memoria protésica que el cerebro considera esto lo protejo porque es para controlar el dispositivo, o en el momento que haga una perturbación se va todo, como decimos en Valencia, a hacer la mano. Entonces, en este gráfico se resume la tarea normal, 100% correcto. Solo el PMI. En el momento en el que haces hacer el PMI con la tarea de a la vez estar haciendo una tarea motora, ahí se va a ir. Pero conforme el animal va practicando más y asimilando, digamos, ese aprendizaje del PMI, cuando haces el bloque, ves la trayectoria de cómo va, ¿no? O sea, de cómo logra cada vez retener más y más y más esa perturbación que repito, que es todas esas neuronas disparándose, digamos, por la tarea de hacer fuerza, ¿no? Ya está, eso es un poco a lo que iba de los límites de esta plasticidad y tal, pero ¿para qué sirve todo esto, ¿no? Es decir, buscar un poco el ámbito práctico, es decir, vamos a poder realmente utilizar estas neuronas y hacer cosas o controlar dispositivos de forma que sean, que funcionen, que podamos hacer cosas prácticas, no solo demostraciones en laboratorio. Paro aquí porque no quiero... Vale, muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas para el panel de después y ya le damos la... Pues a mí 45, quedan 5 minutos. Bueno, perdón. que para eso me ha cortado la tarea. A Teresa le diste media hora más ayer, a mí me quita 5 minutos. Te has metido caña para que vayamos... Sí, ya, pero no tengas... Bueno, a ver, una pregunta más. ¿Alguien más? Venga, va. Quería saber si tenéis algún tipo de colaboración con alguna institución o centro de rehabilitación, hospital, para poner a prueba todo este tipo de dispositivos. Sí, a ver, durante todos los años, o sea, estos 19 años de investigaciones, tuvimos varias, una de ellas con el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Colaboraciones, digo, ¿sabes? Reuniones, conferencias. Ellos ya están haciendo cosas con redes en España, sobre todo con métodos no invasivos y ahora últimamente más invasivos. Ander os podría dar una charla preciosa de una colaboración que hicimos con Tecnalia y con el hospital en el País Vasco, una paciente con ictus, y utilizando este paradigma para recobrar movimiento. O sea, que podemos hablar luego más si queréis, porque es respuesta directa a tu pregunta. Se están haciendo cosas, pero como siempre en el mundo, y todo lo que es invasivo va lento, ¿vale? Es decir, parte de ello es porque las tecnologías para ponerlo en humanos pues, tienen que desarrollarse, ¿no? Para que se puedan extender más. Hay muchísimo ahora mismo bajo el radar, como quien dice, de cosas que se están haciendo y que se verán, pero por poner un ejemplo, trabajos que no son míos, de un colega en Lausanne, en Suiza, de Warburg, que es el experto mundial en hacer que
parapléjicos y gente con lesión de médula pueda volver a andar, ¿no? O sea, con estimuladores en la médula espinal y ahora también con un control en el cerebro que, digamos, habla con ese implante, le dice cuándo activarse y hacen demostraciones muy interesantes de esta gente subiendo escalones, yendo por la montaña y todo, ¿no? O sea que esto, cuando yo empezaba, era el objetivo y era ciencia ficción y ahora ya hay compañías y estudios clínicos en todo el mundo desarrollando esto. O sea, la respuesta es sí. Mi laboratorio en concreto, ahora yo ya no, en este campo en concreto estoy haciendo otras cosas, pero en la comunidad científica se está haciendo mucho esto. ¿Y siempre con adultos o habéis probado algo también con niños? Hay muy poca gente implantada a día de hoy, entonces no me atrevo a decir que haya en niños todavía, pero no veo por qué no, igual que con el implante coclear en niños ha tenido muchísimo éxito, ¿no? O sea que eso, por supuesto, se desarrollará a ese nivel, pero de momento son todo pacientes adultos, ¿no? Vale, muchas gracias. Muy bien, ¿una más extra? ¿Alguien se atreve? Timekeeper. Bueno, pues entonces... Sí, Gracias, vamos a hacer ahora el coffee break de 15 minutos y volvemos con la charla de María, ¿vale? A las 11:05.